Las temperaturas en cuanto al clima y lo que esperamos también para este año es la música constante, hablar de música, aprender de música en material en nuestra casa, y por eso está Carlos Stockley con nosotros nuevamente para enseñarnos, para explicarnos cómo funcionan algunas cosas del mundo de la música, con algo que yo particularmente tengo cero oído, no tengo idea cuando un instrumento suena desafinado. ¿Cómo está, Master? Bien, ¿y ustedes, chiquillos? Qué bueno escucharlos y verlos nuevamente. Igualmente, pues nos encanta abrir esta cajita musical para seguir aprendiendo, como bien dice Luis, del mundo de la música contigo, que como músico, artista, compositor, director, por supuesto que eres la voz autorizada para hablarnos de los sistemas de afinación. Y decimos sistemas en plural porque nosotros podíamos creer que quizá era uno solo y no, son varios. No, son varios. Y de hecho igual quedaron algunos fuera, porque era ya muy antiguo y muy teórico. Pero es bien interesante el tema de la afinación. Cuando, no sé si han visto, no sé, un piano que tiene las teclas que después se van repitiendo, ¿cierto? Tiene esta configuración de teclas que tiene las blancas con las negras, hay 2 negras, 3 negras, y después se vuelve a repetir, 2 negras, 3 negras, después se repite 2 negras. Y si uno, por ejemplo, canta las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ese último do y ese primer do son la misma nota, solo que el primero está abajo y el segundo es más agudo. Do, do, después seguir do, do. Ahora, Hasta desde la el infinito. ignorancia pregunto y desde la base de todo esto, pero ¿quién determinó en algún momento que un sonido tenía que ser de una manera? Porque para existir la afinación debe ser Sí, una, claro. una base, una norma, Es que desde el ahí. sonido en sí mismo puede venir de cualquier objeto o la voz humana, ¿cierto? Puede ¿Cómo se venir- establece lo que debe, o cuando está afinado o no? ¿Quién determina? Ya, eso tiene mucha historia, hay mucha historia detrás de esto. Por ejemplo, partimos en Grecia con Pitágoras experimentando con las proporciones, ¿cierto? Si tú tienes una cuerda que está afinada en una nota cualquiera, ¿qué pasa si yo divido esa cuerda en tercios, en cuartos? ¿Y qué pasa si toco un tercio o 2 tercios de la cuerda? Obtengo notas iguales, notas diferentes, en este caso ese do más agudo simplemente, o una nota diferente. Entonces, si tú divides la cuerda a la mitad, obtienes la misma nota más aguda. Y si la duplicas, la misma nota más grave. Y así va, si tú tienes 2 tercios de la cuerda, ya es una nota diferente, 3 cuartos de la cuerda, otra nota, y así, 4 quintos y así. O sea, podéis dividirla lo que queráis. Pero llega un punto en que ya la diferencia del sonido ya suena extraña, ya no hay mucha modificación de uno con el siguiente, ya no sirve, se llega hasta el 5 como mucho. Ahora, eso ya es muy antiguo, eso no tiene ningún uso en tiempos modernos. Quizá algún músico más experimental quiera darle algún uso porque es interesante. Claro. Porque ocurre que si tú, con esa teoría de Pitágoras, tú calculas las notas, entonces llega do sostenido, re sostenido, la obtienes todas las notas, vas a darte cuenta de que suena todo desafinado. No. Tú tocáis en el piano afinado con esa técnica y suena horrible, o sea, Suena no raro. tiene ninguna... O sea, algunas notas suenan muy bien, incluso mejor que lo que estamos acostumbrados, pero la mayoría va a sonar bien desafinada. Ahora, el más común es el sistema de afinación de 12 notas. De 12 notas, sí. Eso tiene... alguna vez creo que hablamos de esto, que ya con matemática más moderna se podía como calcular la frecuencia que tenía que tener cada nota a partir de una. Entonces, en vez de calcular como dividiendo una cuerda, sacando proporciones para obtener las otras notas, ya con una matemática específica que es la raíz doceava del número 2, o sea, tú multiplicas la frecuencia de una nota, que puede ser, no sé, 100, tú multiplicas por raíz doceava de 2 y te sale la nota siguiente. Y tú y vuelves a así multiplicar, sucesivamente. exactamente, y hasta el infinito, y si tú partes, por ejemplo, del 100 y lo multiplicas 12 veces, va a llegar justo al 200. Perfecto. Que sería, por ejemplo, con la frecuencia ocurre que, por ejemplo, si el do es la frecuencia, no sé, 250, que es por ahí cerca, el próximo do sería 500. Claro. El doble de la frecuencia. Con lo que ocurría la cuerda, que la mitad de la cuerda, la frecuencia se duplica, vibra el doble de rápido, básicamente. Entonces, eso serían las 12 notas, se obtienen de esa forma que es bien como consonante. Entonces, se busca que suene bien, que tú puedas armar consonancias con las notas. Y todo lo que tenemos en esos dibujos, bueno, elegí esas imágenes de piano porque es una música clásica de Mozart que ocupa las 12 notas, do sostenido, re sostenido, no se sale de eso. Y ahí, bueno, se puede visualizar el piano, ¿cierto? Que son una estructura que se va repitiendo, etc. Pero existen otras músicas que también son muy antiguas, que vienen de folclore de partes del mundo, que tienen otros sistemas de afinación, como por ejemplo acá nosotros tenemos 12. Si tú divides este circulito que va del do y después vuelve al do, si tú lo cortas en 12 partes iguales, tiene las notas que tenemos nosotros. Pero ¿qué pasa si tú lo cortas en 19 partes?
o en 50 partes, o en 5 partes, y esas iguales entre sí, ¿qué notas obtendrías ahí? Entonces, existen otros folclore donde la lógica, la matemática es diferente. Por ejemplo, traje ahí un material de Indonesia, que es una orquesta de una música que se llama gamelan, que los instrumentos son como vasijas metálicas que tienen un sonido muy, muy interesante. A ver, ahí está sonando. Y su forma de afinar es muy diferente. O sea, para nuestros oídos suena muy, muy extraño todo esto. Claro, y eso es bien interesante porque cuando uno escucha música de otra parte del mundo, de Asia generalmente, acá estamos hablando de Indonesia, pero si escuchamos, no sé, desde Japón, desde China, de pronto nos suenan a ruido, y no lo quiero decir de manera despectiva ni peyorativa, pero a veces uno dice, oye, y esta música es como ruidosa. Es que, y claro, porque está en otra afinación. Exacto. ¿No? La vibración es distinta, los tonos son distintos, pero está afinado de todas maneras. Claro, porque la afinación tiene un efecto sobre el sonido, que el efecto no es solamente que suene afinado o desafinado, sino que las notas entre sí, cuando suenan dos notas que son distintas juntas, generan un choque de frecuencia, digamos, en el aire. Y ese choque puede ser consonante o disonante. Y que sea consonante, por ejemplo, si yo en el piano toco el do y toco el sol, eso suena muy consonante, suena muy bien, suena resonante. Pero si toco el do y el do sostenido, chocan los sonidos, están demasiado cerca, entonces se genera una disonancia. Que es Entonces, esas distancias que hay como entre los sonidos generan estas consonancias y disonancias. Pero en estos folclores que vienen de otras partes del mundo, también, por ejemplo, se da en India, en la música árabe en general, la música turca, se da que como las distancias entre las notas son diferentes, uno las escucha como que se interactúan distinto. En el aire se sienten distintas las notas. Pero eso no va tan bien de la mano con lo que estemos acostumbrados a escuchar. Completamente. Ellos escuchan eso y normal para ellos. O sea, nosotros le atribuimos un toque extraño porque para nosotros es inusual. Pero para ellos no es... Porque eso es básicamente nuestro cerebro que ya logra... Es pura costumbre, claro. Logra procesar de otra manera. Exactamente. Pura costumbre digamos, a cómo suenan las cosas. Ahora, más adelante, esto ya lo que viene ahora es más moderno. Esto ya es folclore y es para sentar un poco bases de que no solamente existen las 12 notas de manera como cultural, ¿cierto? Como que vienen de la antigüedad. Existen formas modernas de trabajar con ¿cómo se llama? La microtonalidad. Ya le pusimos un nombre moderno, ¿cierto? Ya tenemos que ya el espacio que está entre el do y el do sostenido, yo lo llamo los microtonos. ¿Ya? Esos son posibles dos o posibles dos sostenidos que están ahí, que yo puedo ir acomodando. Entonces aquí, bueno, esto voy a dejar un poquito que pase la intro de esta canción. Este es como Winamp. Ese es un video simplemente de YouTube, no existe otro video de esta canción. Es un tema increíble que es de un compositor que se llama Savage, que es una persona que hace música que se llama Zen tonal, que es X-E-N tonal, ¿cierto? La música Zen tonal lo que hace es que toma la octava, ¿cierto? Del do al do, que se llama la octava, y la divide en partes iguales, como lo hacen las 12 notas, pero con un número diferente al 12. Entonces, esta canción que están escuchando se llama Glam y está dividida en 22 notas. Entonces, como un número diferente a 12 o a 24, que también sería como lo mismo que el 12, pero es casi 24. Entonces, pero eso es como genera... ¿Para quien quiere experimentar? Es para experimentar y para experimentar también escuchando. Escuchar esta música por primera vez es un poquito impactante. La forma en que este compositor maneja las microtonalidades te hace sentir cosas muy, muy diferentes a lo que uno está acostumbrado con la música. No sé si ustedes lo están escuchando ahí. Sí, lo estamos escuchando y estoy tratando ahí como de prestarle atención a lo... Claro, son sonidos distintos. A ver, escuchemos un poquitito todos juntos ustedes también en casa, a ver. Claro, da la sensación, en primera instancia, esto está desafinado. Sí, completamente. O se le está acabando la pila. Sí, Eso me pasó. Me acordé de un piano que tenía que funcionaba a pila y que hacía ruiditos de animales. Y cuando se le iba acabando la pila, de pronto empezaba ya, un poco eso. Yo no voy a mentir, no sentí ni una cuestión. Un poco, claro, a lo mejor con dos audífonos, quizás más como concentrado, pero tiene
distinto. Sí, Es sí, se distinto siente el- diferente. Se siente diferente de inmediato. Y claro, esto es porque en vez de dividirlo en 12, lo divide en muchas En este caso más. está en 22. Incluso tiene música dividida en 300 y tanto. Así Ajá. O sea, entonces, el sistema de afinación que se Sanford. utilice, o en cuántos trozos se divida esta torta, Exactamente, esta que va del do al do. influye en la composición, influye en la interpretación. Exactamente, te abre puertas nuevas. Por ejemplo, este compositor Sevich lo que hace es tratar de, en este tema, porque no todos sus temas son así, trata como de emular un poco las 12 notas, de hacer algo que se pudiera hacer con las 12 notas, pero como que lo va acomodando un poquito. De hecho, hay una versión de este tema en 12 notas. Yo lo encuentro que no suena tan bien, porque hay partes que son estas bajadas, como que se siente que va bajando entre medio de las notas. Ahora, no se pueden hacer ahí. ¿esto lo permite hoy día la digitalización? Exactamente. También Porque se un podría instrumento común, normal, tendría un límite para Se poder podría llegar a- fabricar un instrumento así que Pero fabricado. Sí, tendría que diseñarse, Ya. claro, tendría que diseñarse. Así como instrumento digamos, estándar de los que existe, digamos, o incluso de conocido. los instrumentos como folclóricos, étnicos de algunos lugares. No sé si exista uno específicamente en Ya. 22 notas, pero se podría, claro, diseñar. Porque existen Ya. en 19, en cosas así, dependiendo de dónde vengan. Sí, hay unos instrumentos bien asombrosos Incluso que tienen 50 y capacidad de tantas notas, agarrar sí. unos sonidos súper extraños. Y claro, son instrumentos de cuerda, pero que Claro. vienen de otras partes del mundo. Ahora, exacto. esto es la música centonal. ¿Qué hay de la música Centonal, claro. policromática? La música policromática es otro rollo súper diferente que ocupa los microtonos. Porque el cromatismo, básicamente nosotros lo entendemos en la música, igual que en la pintura, por ejemplo, que cuando tienes la paleta completa de colores, ¿cierto? Ajá. En la música el cromatismo viene a ser tener las 12 notas. O sea, si yo hago música con las 12 notas, Ok. estoy haciendo música que ocupa, digamos, todos los cromatismos de las notas posibles. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un piano que está afinado correctamente y tengo otro que está un poquito alto o un poquito bajo? ¿Como ese? Casi desafinado. Ese todavía no vamos a hablar de esa máquina. Si yo tengo, por ejemplo, dos pianos, un piano que está afinado normal y otro que está un poquito desafinado hacia abajo. Pero si yo toco solo ese piano suena bien porque está afinado entre sí. O quizá para la gente es más fácil una guitarra. Ya. Que yo la puedo afinar yo mismo. Si yo tengo una guitarra y suena bien, y viene otra persona y toca con su guitarra que también suena bien, pero tocamos juntos y suena desafinado. Ah, Porque no estamos afinados a la misma En el altura, entonces mismo tenemos que tono. acomodar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo tuviera Entiendo. una composición que pasara de una guitarra a la otra considerando esa desafinación? Como que fuera parte de la canción que estén desafinadas. Ya. ¿Qué pasa si yo tengo infinitas guitarras a distintas afinaciones distintas? Ese teclado que se veía ahí, en el fondo tiene las teclas que son un sensor largo que tú puedes tocar a distintas alturas del teclado y suena a la afinación que tú estás tocando a la Perfecto. altura. Entonces, como es la nota, afinar O sea, la nota, claro. Es que es buen punto ese también para poder ir graficando, porque en una orquesta entonces además de que tenemos que afinar cada músico tiene que afinar su instrumento, tiene que haber una afinación, Una afinación al estándar, unísono. claro. Exactamente. Y que se salga a lo mejor de eso, puede que su instrumento esté muy bien afinado, pero si no está de acuerdo al Exacto. total, podría generar un ruido extraño. Exactamente. Mira, exactamente. que potente Es también muy, el es trabajo. muy delicado, sí, es muy delicado. Y en la orquesta donde son tantos, Claro. uno solo ya se nota el tiro porque genera estas vibraciones. Y ahí el director es el que tiene que estar. Claro. Bájame un poquito ahí. Exactamente, se nota el tiro, se nota el tiro. A uno dice de repente, oye, que tiene buena oreja porque cachó el tiro, pero es que realmente se nota. Ya. Es muy evidente. Y en la orquesta igual, tú veis, los ves al frente tuyo, el que está dirigiendo los tiene a todos los músicos justo al frente. Y escuchas todo claro, entonces tú bien sabes de dónde vino el sonido y más encima, por ejemplo, si ya falló una flauta, son solamente dos flautas, o sea, es como que es fácil saber que ahora, ¿hay algún ejemplo como que podamos poner de música policromática que sea más conocido? Porque lo que estaba escuchando de pronto me sonaba un poco a Moby. Moby sí ocupa, hay muchos compositores que se han basado en esto porque el lo-fi, digamos, ocupa la desafinación. No es que sea policromático, porque el policromatismo, en este caso el teclado, si le pones atención, ella mezcla las distintas afinaciones. Ella tiene una nota más alta con otra nota más baja y todo revuelto. Ya. Esa es la gracia de ese teclado. Si se fijan, tiene dedos más arriba y dedos más abajo. No es horizontal, digamos, como un piano normal. Ah, Es raro, es raro. Lo que hace el lo-fi y lo que hace todas estas tendencias, Moby también lo venía haciendo, en general es como tomar el todo e ir moviendo la afinación, pero como de la cosa ya mezclada. O sea, tú vais a un piano normal, lo grabáis y después lo moví. En cambio acá ella hace todo simultáneamente, o sea, tiene el re más agudo, el fa más bajo y así va
creando, por ejemplo, un acorde normal, un do mayor, un re mayor, pero ella como que ajusta la afinación de las notas individualmente. Entonces se genera una forma nueva de escuchar ese acorde. Ay, cada vez que estoy como escuchando y aprendiendo algo se me queda la tarasca abierta. Oye, a lo mejor nada que ver, pero estaba pensando con el tema anterior de este concepto del HD, el Full HD, el 4K, las imágenes. ¿Hay categorías así en la música, digamos? Mira, en general depende de cómo lo quieras analizar. Por ejemplo, puede ser en términos de grabación, podríamos hablar de distintas calidades. ¿La ¿cierto? masterización? Claro, en eso, por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado grabar en 44.100 o en 48.000, ese tipo de cosas. Eso se llama muestreo. Ya. En el fondo es como un video, cuando una cámara de video que toma, no sé, pues 60 fotos por segundo. Un dispositivo que graba audio graba 48.000 muestras por segundo. Esa es lo mismo, el equivalente al cuadro por segundo. Pero eso tiene que ver con el proceso de grabación de... Exacto. Porque un instrumento va a emitir el sonido de acuerdo a lo que emite el instrumento nomás. Exactamente. Piensa en la comparativa como de la luz del sol con la luz de una ampolleta. Ya. La luz del sol es continua, nunca se detiene. La ampolleta es una cosa que está parpadeando tan rápido que nosotros no distinguimos que parpadea, pero está parpadeando. La luz es mucho menos luz que la que nos llega del sol, que es continua. Y esa calidad va de acuerdo a la afinación también, de acuerdo al instrumento y de acuerdo al contexto. Exactamente, o sea, claro, lo que es grabación igual es un mundo diferente, Sí, que igual claro. a veces puede influir en el sonido, en la calidad del sonido. Ahora la afinación, claro, o sea, si tú lo ves desde las frecuencias y desde igual lo puedes llevar a numeritos y cosas. Entonces podías hablar de, por ejemplo, la calidad de una consonancia, por ejemplo, tú decís, ¿qué tan consonante? Cuando los dos sonidos, que son notas distintas, no vibran, es una consonancia perfecta. Pero cuando hay una pequeña vibración, entonces ya la consonancia no es perfecta. Y eso ahí sale ese... Está buena ingeniería la música. Lo normal es que vibre un poquito. Cuando tú tocas en un piano afinado normal, vibra, todo vibra un poquito. Si no vibra, entonces vamos a llegar a lo pitagórico. Aquí en el fondo nos vamos a ir desafinando de a poquito. Por eso pitagórico suena muy bien en el principio, pero tú a medida te vas tirando, te vas desafinando. Oye, qué interesante. Es súper raro, sí. Es súper raro, pero es súper interesante. Ahora estábamos en lo policromático. ¿Qué hay de la microtonalidad? Ya, la microtonalidad, como decíamos al principio, es como ya el concepto macro, ¿cierto? La palabra moderna que se usó para todo, para meter todo esto de un mismo saco. Pero existen ya instrumentos, como tú decías, que ya se han ido adaptando a esto. Por ejemplo, guitarras con muchos espacios chiquititos, pianos con teclas entre medio de las teclas y bandas que tocan con instrumentos de eso. Por ejemplo, aquí hay un pequeño fragmento para que lo escuchemos de una banda que propone un tipo de jazz con estos instrumentos. Y todos los instrumentos son policromáticos. A ver, escuchemos, señor director, por favor. Esa guitarra, ese teclado. Ya, demasiado experimental para mí, parece. Mira, sin saber ni una cuestión me suena desafinado. Ya, pero viste que suena desafinado. Claro. Suena raro. Suena raro, suena súper raro. Hay que pasar por un proceso de acostumbramiento para llegar a esto, Sí. Yo igual lo encuentro que Pero no significa que esté malo en el fondo. Ahora claro. sabes que hay interesante. muchos circuitos de músicos y personas que consumen este tipo de música. Hoy día, por ejemplo, he sabido pero más bien con sistemas como sintetizadores de sonido, maquinita, así como va a ser ruidito, ¿no? Sí. Que se juntan a experimentar, a hacer jammings, a hacer sesiones de este tipo de sonidos más bien extraños. Bueno, no se me ocurrió. Tiene público, eso tiene público. Sí, ahora que lo mencionas, no se me ocurrió poner un video de esto. Quizá la gente lo conoce. Hay un cantante que se ha hecho muy conocido estos últimos años que se llama Jacob Collier. Y Jacob Collier involucra y mete, digamos, todos estos conceptos en su música. Hace modulaciones, digamos, que eso es cambiar de tonalidad dentro de la música. Cuando una canción está en do y después la canción está en re, por ejemplo, cuando sube de tono al final, esas cosas, eso se llaman modulaciones. Jacob Collier ha hecho modulaciones pasando de sol, por ejemplo, a sol medio sostenido, o sea, ni siquiera por cuartos de tono, cuestiones mucho más extrañas. Hay videos de él diciendo entre el do y el do sostenido, por ejemplo, y te saca 3 notas diferentes entre medio. Tiene un oído muy desarrollado en cuanto a la microtonalidad. ¿Ha venido a Chile o no? No sé si ha venido a Chile, pero
Jacob Collier es uno de los actuales exponentes que ocupa la microtonalidad dentro de música muy popular, música popular muy sofisticada, por cierto. Ahora, hoy día la tecnología permite que los artistas experimenten finalmente, porque Exacto, antes sí. era muy caro experimentar en un disco. Sí, bueno, Jacob Collier lo hace principalmente con la voz. Se graba él mismo haciendo coros y bueno, es unas cosas súper rarísimas. Qué loco. Y sí, actualmente igual yo me imagino que con pedales los guitarristas, también he visto bajistas, por ejemplo, que tocan low-fi, por ejemplo, microtonal, que ocupa estas desafinaciones. Y por ejemplo, de las 4 cuerdas del bajo desafinan 2. Ya. Entonces tienen 2 afinadas y 2 que están afinadas en un cuarto tono más abajo. Entonces cuando están tocando en una afinación están en unas cuerdas y en la otra afinación con las otras cuerdas. Ya, y es súper loco porque en el lo-fi se siente eso cuando está el mismo instrumento sonando acá. Y se de desafina, repente, sí. pum, va para abajo Sí. de una y uno dice, pero ¿cómo lo hizo? Claro. O sea, por ejemplo, un bajista, yo he visto bajistas que lo hacen así, que tienen 2 cuerdas Yo afinadas pensaba que era 440 y más otras un 450. instrumento, po. Claro, o sea... Al oído suena como que fueran 2 instrumentos distintos Sí, sonando al sí. unísono, pero es el mismo, solo que con esta desafinación de un par de cuerdas. Sí, es una locura. Claro, hay que ingeniárselas. Por Ahora ejemplo, está el talento también del músico que puede Sí. lograr también... Sí, requiere mucha maña, ¿cierto? Claro. Mucha dedicación. Por ejemplo, los vientos, los instrumentos de viento, también hay digitaciones alternativas que te permiten hacer cuartos de tono y notas, digamos, microtonales. Pero tocar ágilmente con eso no es fácil, ¿no? Claro. O sea, de ahora en adelante tenemos que tener más cuidado cuando digamos, ¡ay, que está desafinado eso! Porque puede A lo mejor estar intención. afinado, Claro. pero de manera intencional. Bueno, yo he escuchado casos de, por ahí, proyectos que han sido rechazados por cosas como esa. O que suena mal, suena desafinado, y cuando tú dices, a ver qué era, y que resulta que era música de la India, no sé, claro, no suena desafinado, es así. Es así, lo que pasa es que, y de hecho, si tú eres músico de esta parte del mundo, para llegar a tocar de esa forma, es muy difícil. Porque uno crece con eso. Eso no es como que tú te adaptes rápido. No es tan rápida la adaptación a ese tipo de cosas. Y ahora en cuanto al talento y la capacidad, el otro día también hablábamos con este pianista que se subió con Andrea Salvador. Bocelli al escenario y claro, lo hablábamos un poquitito que él no anda con su instrumento habitual. Claro. Tuvo que adaptar su instrumento al clima, entonces también hay un profesionalismo de los músicos precisamente, de Exacto. tener que adaptarse a muchos instrumentos, a el clima, que en el mismo momento se puede ir desafinando, entonces también la Exacto. expertise de un músico es importante. Salvador Buenante, Buenante. tomecino, tremendo talento que junto a otros músicos de acá de la zona también estuvieron ahí, como Fernando Raín, y se me olvidó el nombre de... La Macarena. Macarena, gracias. Del violín. Macarena Mendoza. Macarena sí. Mendoza en el violín. O O sea, sea, un tenemos desafío ese tocar talento. cualquier instrumento que no conoces y adaptarse. Po. O sea, claro, para los pianistas es habitual, igual que para los bateristas, porque sus instrumentos son grandes y es difícil andarlos trayendo para todos lados. Incluso los contrabajistas un poco, no Sí. tanto, no siempre, pero hay algunos ya que pueden andarlo trayendo, pero a veces pasa a los que son estudiantes principalmente que está el contrabajo del conservatorio, entonces como que tocan y después tienen que comprarse ellos uno, o van a otra escuela y les pasan Y les otro. pasan otro. Entonces, Ahora, ¿qué hay de los sistemas? O sea, ya hemos aprendido de los sistemas de afinación, pero de los dispositivos de afinación. Te pregunto por los aparatitos que existen hoy día y que hay Sí. algunos que son como muy puristas y que este no sabe afinar. Porque lo hizo con la Sí, maquinita. mira, Y el que celular vemos que de que- repente los guitarristas, Sí. ¿cierto? Tienen un dispositivo. clipcito, sí, un igual tengo el mío, ¿cierto? sí. Ya, lo tienes. Sí, obvio que sí. Es que mira, cuando salieron esos afinadores, yo escuché muchos esos prejuicios de que no, es que este no sabe afinar, por eso afina Tiene que con ser de eso. oído nomás. Tiene que ser de oído, claro, que con el quinto espacio la guitarra. No, mira, lo que pasa son hartas cosas. Pasa que, por ejemplo, a uno le enseñaron cuando era chico, afinar la guitarra, eso del quinto espacio, la segunda cuerda, con la primera suena la misma nota, entonces tú las afinas. Después Claro. el cuarto espacio y la tercera con la segunda cuerda, y así vaya afinando. Entonces, resulta que la guitarra, para que eso funcione, tiene que primero estar súper bien calibrada. Segundo, las cuerdas tienen que estar en súper buen estado, porque a medida que las cuerdas se van envejeciendo, al tú presionar no quedan exactamente igual. Entonces, la afinación se va perdiendo con el tiempo. Y el calibre de la guitarra, con la misma tensión de la cuerda, la guitarra se va doblando, ¿cierto? Va sufriendo la presión de la cuerda, entonces necesita cada cierto tiempo ir al doctor, ¿cierto? Para que la vuelvan a dejar calibradita. Entonces, en ese andar es muy difícil afinar
con esas técnicas, digamos, de Clásica. la consonancia. ¿sí? Entonces, el afinador electrónico lo que te da, digamos, a la cuerda al aire te las deja afinaditas. Oye, Si la cuerda está mala, se te va a desafinar Estaba igual. pensando, aquí guardando las proporciones, pero también están los puristas en la mecánica. No, esto no es mecánico porque conecta la cuestión al computador y la arroja todo. Va cambiando la tecnología Va cambiando también. la tecnología. Ahora, ¿cómo funciona el dispositivo, ese clipcito? Ya, ese clip tiene dos tipos de formas de funcionar. Que cuando tú tienes un clip que tú le permites ahí, o sea, una perillita ahí y tú le cambias la opción. Tiene la opción 1 clip. Cuando tú lo conectas a la guitarra, tiene ahí se queda firme. Entonces, al tú tocar, capta la vibración de la madera donde está afirmado. Ajá. Entonces, esa vibración se puede medir, ¿cierto? Cuántas veces está vibrando en un segundo. Y ese numerito que te arroja es la nota. Está asociado a la nota. Y Entonces, tú tienes que ir moviendo después. y yo lo acomodo. Hasta que llegue el número. Hasta que me dé. Incluso me marca así el medio. Así, ahí está. Tiene que afinado. quedar al medio, en el Tiene, fondo. claro, Ya. tú puedes acomodar. Por ejemplo, si tú quieres afinar en 440 Hz, que es como lo estándar, la 440, el La suena a 440. Entonces todas las demás notas se calculan a partir de ese La que está en 440. Toda una ingeniería final. Eso del raíz doceava de 2, ¿cierto? A partir del 440 Cambio. se calculan todas las demás notas. Eso con Ya. una tabla Excel lo hacía en un segundo. Cambio. Entonces ocurre que el afinador que hace mide la vibración de la guitarra, de la madera en este caso con la opción clip, y el numerito que da está asociado a una nota específicamente. Entonces, por ejemplo, si te dice, ya, estamos buscando el La 440 aquí, y mi guitarra suena a 430, está un poco baja, entonces me va a marcar aquí el La, pero con la flecita para el lado. Entonces yo, ¿qué hago? Lo voy subiendo y la flecita va subiendo hasta que llega hasta el centro, arriba el La, verdecito, afinadito. Ay, qué bacán aprender, entender. Oye, que es lindo aprender, ¿ah? Uno agradece tanto estos espacios Con aquí en alguien Matinal tan Nuestra seco como Casa. Carlos. Sí, te pasaste, de verdad. No, que gracias sí. a usted, chiquillos. Súper entretenido hablar de estas cosas. Aparte, así podemos mostrar un mundo que está súper oculto. Sí, po. En este caso de la microtonalidad, algo que yo creo que es poco usual hablar de esto. Incluso entre músicos ya es inusual. Es ¿Viste? verdad. Nos mantenemos a la vanguardia. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. No, gracias a usted, chiquillos. Es importante afinar nuestros instrumentos y importante afinar nuestros